Ya, sí, bueno, buenos días. Llamada a través. Pero mira, a mí no me aparece. Llamada Mira, cuatro. mira. Un momento. ¿De qué es eso? Apaga. No tengo cámara en el computador, entonces no se escucha sonido. Falta un momentico. Chamo, esta ya era chamo. Pero aún. Pero mira, mira, a ver. Aquí, La cámara. Sí, Bueno, ya estamos todos. tú te la pago. ya, ¿lo viste? Y tú, ya, yo sé, ya ahí. Te la vas a apagar el micrófono. Camila. Ya,
No deja, ¿sabes la posición de School Line 50? Siempre micrófono extendido. Sí. Yo. Mira, yo voy. ¿Qué pasa? Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días para todos. ¿Estamos todos? Hola, profesor, ¿cómo están? Aquí bien, sí, señor. Luis Miguel. Sino que no tengo cámara en el computador, entonces me conecto por el celular. Pero con el celular, pues hay mucho retorno. Está bien. Está bien. Pero le voy a pedir el gran favor que se quede Camila, el micrófono mientras. Y Ale, Aira. Bueno, Hey, listo. Entonces, estamos. Ale. ¿No? ¿Dónde tengo el micrófono? Somos todos. Luis Miguel. Aló. Somos todos. Son los demás. Eso. Bueno. Bueno, entonces, sí, esperemos unos 5 minuticos y comenzamos. De acuerdo, profesor. en Camila, Luis déjate Miguel, todo en cuenta Camila. algo, Luis Miguel. ¿Ah? Lo que tú haces, güey. Agachamos. Oh, ¿dónde prendo para hablar, hombre? ¿Dónde prendo para hablar? Tío. Tío. ¿Cuánto? No se piensa. Hey, Yaira no tiene el micrófono conectado. Ale, ¿Qué? ¿me escucha? Sí. Bueno. ¿Y los demás? O sea, ya apenas veo a Marta y más ninguno veo. Mira la cara de Mata. Hey, ¿tú dónde estás? ¿Estás en Montalibán? Estoy mostrando a Mario. Hey, son las 10 en punto, pues. Ahí está el profesor. ¿Ah? Falta Ahí Kelly, está conectado el profesor. Yonaira, Jerry. Está Chirri, Dana, Yonaira, Eider, Johnny. Johnny, el Lester. Y lo conocen en la reunión, el líder. Yo porque Ok. no veo. Mira, está Kelly con Yaira. Y venga la cara de Jaira. Chamo, ahora sí se. Chamo, pues. Ah, Hey, pila, pueden el desorden. Bueno, si no hay nadie más, entonces comencemos. Le pido un favor ahora sí que silencien los micrófonos. ¿no escuchan? ¿Me copian? Claro, sí escucho, pero entonces le pido que silencien los micrófonos para poder comenzar. No escucho nada. ¿Será que ustedes escuchan? Sí, yo sí. Yo no escucho nada. No, está así. Hey, deben conectar los auriculares en primerito cosito ese que aparece ahí. Ahora sí me escuchan, los que no me escuchaban. Sí, sí. Conectar a Sí, través de... profesor. Bueno,
¿Dónde? Conectar el audio. Es silenciar los micrófonos para no generar interferencias. Para que pate un poco. Mira, yo no me da para eso. Ya. Entonces, Alexander, Luis Miguel y Yaira, por favor, silencien los micrófonos. Yaira, puede silenciar el micrófono. Bueno, entonces ya comenzamos. Bueno, cordial saludo de parte del profesor Luis. Entonces voy a estar conectado con dos dispositivos, con un celular, en caso de que necesite mostrar mi rostro y el computador para explicaciones pertinentes. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues, digamos que abrimos este espacio porque he mirado unos errores muy recurrentes, digamos, en el desarrollo de las guías. Entonces, quise, digamos, profundizar un poco en este espacio. Bueno, entonces voy a abrir aquí, voy a sacar un tablerito para explicarle algunas cositas. Entonces ya me permiten un momentico. Ya le empiezo a explicar. Para todos los efectos, esta clase queda grabada. Entonces, ya la estoy grabando. Los compañeros que no se puedan conectar ahora en este instante, pues se les comparte después. Espero que vayan aclarando las dudas en la medida que se vaya desenvolviendo la clase, ¿no? Entonces, no se queden con dudas. La idea es esa, ir evacuando todas las dudas, ¿no? Entonces vamos a mirar, pero ya saco mi tablerito, la voy. Bueno. Vuelvo a preguntar, ¿observan mi tablero o no lo observan? ¿Todavía no lo han observado? ¿Observa mi tablerito? No, no, profe, no. Ahora. Dice que sí. Sí, profe, sí lo vemos. Ah, bueno. Bueno, entonces, lo primero, bueno, la química de 11 es la química orgánica, ¿sí? Entonces, la química, para efectos de su estudio, o sea, se divide en dos, la inorgánica y la orgánica. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La química orgánica se basa, o sea, básicamente en el átomo en carbono, ¿sí? Y otros elementos auxiliares como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, cualquier propiedad o sustancia que pueda formar el carbono, pues depende de sus propiedades electrónicas y sus propiedades atómicas.
Alguien se está intentando conectar, pero no lo permiten. Chirri. Carlos Alberto se quiere conectar, pero no sabe cuál es el link. Sí, claro, le quiero buscar el link, sino que estoy acá, tengo un retorno, voy a eliminar acá, voy a apagar el celular. Hey, Dana tampoco ingresó a la reunión. Ni Cristian ni Carlos Alberto. Sí estaban intentando ingresar, pero no, yo acá no los tengo como. Vamos a ver. Vamos a ver quién tengo por aquí esperando. Ah, ya, listo. Sí tengo 3 aquí, listo, ya. Ya lo ingresé. Bueno. Bueno, prosigo. Entonces, digamos que la química que nosotros estamos viendo en 11 es la química orgánica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, Estoy escuchando. profe. Bueno, Sí. entonces es la química orgánica, la química del carbono. Entonces, para poder entender todo, o sea, por eso yo le decía a alguien que esos enlaces o esas cadenas no eran así, ¿cierto? Porque, o sea, para poder entender todo, hay que entender algunas propiedades del carbono, ¿sí? Entonces, le decía que básicamente todos los compuestos orgánicos están constituidos de carbono, básicamente. Eso se entiende muy fácilmente. Cuando usted quema un pedazo de madera, obtiene carbón. Igual si quema, por ejemplo, un cadáver de un animal, obtiene carbón. En general, casi todas las sustancias orgánicas, o sea, se reducen a carbón, ¿sí? Ahora, ¿lo orgánico es todo lo natural? Pregunto. ¿Todo lo orgánico es natural? ¿Usted qué dice? ¿Todo lo orgánico es natural? ¿Quién me da una respuesta? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, claro, es una pregunta cerrada. Bueno, pero entonces, ¿por qué cree usted que todo lo orgánico es natural? Aventúrese a dar una respuesta, no estamos calificando todavía. ¿Sí? Marta, ¿por qué piensa usted que todo lo orgánico es natural o no? O sea, puede que sí, puede que no. ¿Qué me cuentas, Marta? ¿Tienes comunicación? Cristian, ¿sí me escuchas? Profe, yo digo que todo lo orgánico es natural porque de cualquier cosa sale, por ejemplo, el carbón, ¿no? Carbón, Como usted claro. dijo, como explicó ahorita. Sí, señor. O sea, que nosotros... Ah, qué pena. ¿Iba alguien a participar? ¿Iba alguien a participar? Sí, claro, tiene la palabra, obviamente. Interrúmpame. Pues, la rotación. o preguntamos. Bueno, hay que participar, atreverse a participar. Por lo menos, Alexander, ¿qué opina usted, Alexander? Profesor, ya yo fui el que participó ahorita, dije que sí, Ah, bueno, sí, que bueno. todo lo orgánico es natural. Señor, bueno, discúlpeme. Jonaira Hernández, cuénteme, ¿qué opina usted si todo lo orgánico es natural? Jonaira. Jonaira se dedica a terminarse con la novela. Bueno, Yaira. Sepárate de ella. Yaira, ¿me escucha, Yaira? Yaira, ¿me escuchas? Sí, profe, le ¿Qué opinas tú? ¿Lo orgánico es natural? ¿Todas las sustancias orgánicas son naturales o no?
¿Cuál es tu opinión, Yaira? Me gustaría conocer tu opinión. Profesor, algunos tienen que apagar el micrófono para que... Sí, claro. Sí, o sea, solamente pues si vamos a participar, abrimos el Dana tiene el micrófono abierto, entonces ¿quién Sí, empieza? porque hay mucho ruido, profesor. Exacto. Pues le estaba preguntando a, bueno, Dana quiere participar. Cuénteme, Dana. Profe, lo interrumpo. Espera un momentico. Todo Ya, lo orgánico es que natural. está un poco mal. Dana, bueno. Entonces, por favor, Dana, cierra el micrófono. Dana, cerramos el micrófono. Sí, que si todo lo orgánico es ¿Está natural. abierto el micrófono? ¿Me están oyendo? Sí, la escucho. Profe, Sí, cuénteme. profe, tengo el micrófono abierto. Sí, tienes el micrófono abierto, Dana. Profe, También, sí, cuénteme. tengo el micrófono abierto. Sí, la escucho. Cristian también tiene el micrófono abierto. Bueno, que si todo lo orgánico es natural, yo digo que sí. ¿Y por qué? Yo digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Dana? Sí, porque ¿Cómo? Grabando con el profesor de química. Ya envió un mensaje ya. profe, Sí, cuénteme, la escucho. O un video, yo digo algo, que un sí, ejemplo. porque lo orgánico se compone con cosas naturales. Bueno. Bueno, listo, esa es la opinión de cada quien, obvio, muy válida. Pero resulta y pasa que hay los últimos años... Porque lo orgánico se compone de lo natural, o sea, no son abonos. Lo orgánico no son abonos, se componen de cosas naturales. Sí, obviamente. Pero bueno, aquí donde empieza la controversia, que se les pido un favor que ahora sí cierren los micrófonos para poder hablar Cristian y Dana, para poder continuar. Yo ya estaba en la reunión, che. ¿Ah? No estaba en la reunión. Profe, Bueno, Cuénteme, Dile a uno de los Profe. chicos que te envíe el link. sí, cuénteme. bien que Hey, Cristian, que Dana, Yaya y Kelly no pueden entrar a la reunión. Sí, ya estoy ya admitiendo algunos de aquí, ya admitido. Ellas entran, pero se salen. Bueno, no importa la grabación. Está esto es pésimo esta grabado. señal. Entonces las moscas, entonces ellos pueden mirarlo más tarde. Yo les comparto el enlace de YouTube. Voy a subir la clase a YouTube, entonces para que tengan en cuenta, ¿listo? Bueno. Entonces, Profe, pero que yo le digo que los otros, o sea, los pelados, para que apaguen el micrófono para que usted explique. claro, sí. Entonces ya cuando yo empiece a hablar, por favor, apagan el micrófono. Listo, bueno. Entonces, ¿qué les digo? Todo orgánico es natural. Bueno, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué decimos de algunas fibras como por ejemplo el nylon? ¿Sí? Nylon es una sustancia orgánica. ¿Sí? Ey, Y es orgánica. Por favor, apaguen el micrófono. A ver quién tiene el micrófono. Apaga el micrófono. Bueno. Listo. Toca apagar la crisis porque como que no escucha. Bueno, entonces, el nylon es una sustancia orgánica, ¿sí? Totalmente orgánico, pero es artificial, ¿sí? No es natural, ¿sí? Es lo que le llaman un polímero. Todos los polímeros son sustancias orgánicas, ¿sí? Porque están hechas a base de carbono. Otro ejemplo, el PVC. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del PVC? Bueno, el PVC es una sustancia orgánica, un derivado del petróleo, ¿sí? Y el petróleo es un hidrocarburo, lo que estamos estudiando ahora. Ahora la guía esta y la guía anterior. Profe, yo le pido por favor que vuelva a explicar porque la verdad no le entendimos casi Bueno, y listo. las chicas que están acá no pueden
entrar a la reunión. Bueno, eso. Entonces estábamos hablando de que si todo lo orgánico es natural. Entonces me decían que sí, porque los abonos son naturales, que, no, que casi todo lo orgánico es sinónimo de natural. Pero eso hasta cierta época, hasta cierta fecha de la historia, fue algo cierto. Ya hoy en día no se considera tan cierto. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado tanto que hay sustancias orgánicas artificiales, por ejemplo, como el nylon, ¿sí? Tenemos el PVC también, que es una sustancia orgánica que es derivado de un hidrocarburo. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas. Ya ahorita más tarde vamos a ver, o sea, cuáles son las características de los hidrocarburos, ¿sí? Pero sí que son sustancias orgánicas. O sea, y el PVC no lo vamos a encontrar en la naturaleza. El PVC solamente resulta del procesamiento del petróleo, ¿no? Igual que hoy en día algunos abonos, por ejemplo, como la urea, también se extrae del petróleo también, ¿sí? Hay un proceso muy interesante que inventó un químico alemán para la obtención del nitrógeno, ¿sí? Que se llamaba Haber. Entonces, él por esa vía produjo nitrógeno y por ende produjo urea. La urea es un derivado del nitrógeno, muy importante ese derivado porque sirve como fertilizante. Bueno, entonces, básicamente todo lo que es orgánico lleva el carbono en su interior, en su estructura química, ¿sí? Entonces, el carbono tiene unas propiedades muy particulares. Por ejemplo, en la tabla periódica, ojo, tenemos que tener la tabla periódica siempre presente. El carbono, pues, digamos que el carbono, voy a compartir la tabla periódica, voy a ver si la consigo por acá. A ver, vamos a ver. Está compartir la tabla periódica aquí para que miren algunas características de nuestro amigo carbono. Sí, mira mi tabla periódica. Por favor, Cristian. Apagado. Si miran el carbono en la tabla periódica, si está aquí tenemos el carbono, entonces ya voy y le hablo algo sobre el carbono. Bueno, el carbono lo tenemos aquí. Vamos a ver este color, vamos a cambiar el color. Vamos a poner un poquito tamaño más grande. Bueno, en la tabla periódica lo tenemos aquí. No me sirvió el tamaño. Bueno, vamos a ver. Este es el carbono, está aquí en la tabla periódica. Está en la posición 6, el número atómico 6. El peso atómico del carbono es 12. Todo eso influye mucho, ¿sí? Entonces, todo eso influye mucho a la hora a la hora de formar sustancias o formar cualquier sustancia orgánica. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a tomar el carbono como referencia. Entonces, ya dijimos que tiene Z6, Z6 es el número atómico, tiene masa 12, eso va a marcar la diferencia. Ahora, la configuración electrónica. ¿Alguien sabe qué es la configuración electrónica? ¿Me puede decir? Configuración electrónica de un elemento. ¿Alguien me puede decir? No teman equivocarse que todavía no estamos evaluando. Profesor, repita de nuevo. Sí, Repita de nuevo desde el comienzo, pregunto. desde el peso y... Ah, bueno, o sea, ya estamos de acuerdo que el carbono pues es el elemento clave en la química orgánica, ¿no? Porque todos los derivados del carbono son sustancias orgánicas. ¿Sí? No importa si son artificiales, si son sintéticas o si son naturales, ¿sí? Cuando me refiero a sintético, es un sinónimo de artificial. Lo sintético es hecho por la mano del hombre, ¿sí? Entonces, cuando yo menciono esa palabrita, ya saben que me estoy refiriendo a que está hecho por la mano del hombre, ¿sí? Por los químicos.
Entonces, el carbono tiene unas propiedades como elemento, ¿cierto? Unas propiedades periódicas, unas propiedades atómicas. Entonces, vamos a estudiarlas. ¿Cuáles son las principales? El número atómico. Tenemos el número atómico que es 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tabla periódica, yo les decía, les mencionaba acá, les compartía la tabla periódica. Vamos a volverla a mostrar. En la tabla periódica, digamos que nuestro elemento, vean lo que está aquí en la tabla periódica, vamos a ver si ahí está. Bueno, aquí tenemos el carbono en la tabla periódica. ¿Se lo observan? ¿Lo observan? Sí, pero no se ven los Números. pesos, ni número atómico, ni nada. Bueno, allá pues en la tabla que ustedes tienen, que obviamente deben de tener una tabla en química, mejor dicho, el machete en la tabla periódica. Entonces deben de tener una tabla periódica para poder entender todo el resto. Bueno, entonces les digo, bueno, el símbolo del carbono es la C. Eso sí tienen que ya interiorizarlo. El número atómico es 6 y la masa es 12. ¿Sí? ¿Nos entendemos hasta ahí? Repito, algunas Sí, propiedades, profesor. propiedades del carbono. Claro, Alexander. El símbolo es C, número atómico es 6 y la masa atómica es 12. Ahora, ¿por qué hablamos del carbono? Recuerden otra vez, les digo que estamos hablando de la química orgánica y todos los elementos que tienen carbono en su interior, de una u otra forma, son sustancias orgánicas. Que esas sustancias orgánicas pueden ser naturales o artificiales, que la mayoría hoy en día, sí, obviamente, son naturales. Yo hago una pregunta, ¿la aspirina o el ibuprofeno se puede considerar una sustancia orgánica? ¿Qué me responde? El famoso ibuprofeno. ¿Qué me dice? ¿Cómo, profesor? El ibuprofeno, Aspirina. ¿qué? La aspirina. Aspirina, lo voy a escribir aquí. Aspirina. Voy a sacar otro pincel. Porque bueno, la aspirina. La aspirina se puede considerar una sustancia orgánica. El ibuprofeno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me dice Yonaira? Ah, es que hay unas personas que como que dejan la cámara abierta. Yo también fui estudiante. Dejan la cámara abierta y se van a hacer otras cosas, a charlar y después regresan. Yonaira. Yo lo respondo, Dana. ¿Dónde está? Profe, yo digo que sí. Ah, cuénteme, Marta. ¿Sí? ¿Usted qué dice? ¿La aspirina sí es una sustancia orgánica? ¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted? Todavía no estamos calificando. No se preocupen si no, que el profesor me va a calificar mal. No, señor. A veces el que más participa es el que más aprende. No se preocupen por eso. Todavía no estamos evaluando. Al contrario, yo evalúo positivamente al que participa. El que no me participa, pues ya tiene una menor valoración. Profe, yo digo que sí, porque tiene una sustancia química. Sí. Claro, sí, sí, señor. Sí, la aspirina, uno de los precursores de la aspirina es el anhídrido. Voy a escribir aquí porque a mí me queda difícil pronunciarlo. Anhídrido acético. Ay, Dios mío. Y cuando hablamos de acético, estamos hablando de dos carbones, así. Dos carbones juntos. Casi siempre la palabra acético se refiere a dos carbones. Puede ser ácido acético. Entonces, si es ácido acético, son dos carbones. Un ácido de dos carbones. ¿Sí? Sí, Si profesor, esto tiene un enlace de 2 carbonos. Exacto, sí, señor. Entonces, la aspirina tiene como uno de sus precursores el anhídrido acético. Y el ácido, y por eso se llama acetil salicílico. Y el ácido salicílico son uno de los precursores. El ácido salicílico es un derivado
de una sustancia aromática. Las sustancias aromáticas tienen estos anillos en su estructura. Bueno, o sea que sí, la aspirina se puede considerar, a pesar de que no va a encontrar un árbol que tenga aspirina. Eso no existe. ¿Sí? Sí, usted no va a encontrar un árbol que tenga aspirina. Profesor, mucha interferencia y no me dan a escuchar nada, profesor. Ya estoy Los ya. demás muchachos. Ya, entonces, bueno, no, usted no va a encontrar un árbol en la naturaleza que tenga aspirina, por ejemplo, o un árbol que tenga cofresco y ibuprofeno. Son sustancias estrictamente sintéticas, o sea, hechas por el hombre, y son orgánicas. ¿Por qué? Porque sus precursores, o sea, sus precursores donde salen ellas, o lo que utilizan los químicos para fabricarlas, son sustancias orgánicas. Obvio que si el precursor es orgánico, el producto también generalmente es orgánico, casi siempre, ¿sí? Aunque no es la regla, pero casi siempre es orgánico. Bueno, entonces hablábamos del carbono, ¿sí? Entonces ya nos centramos en el carbono, ya sabemos por qué tenemos que estudiar el carbono, ¿no? Entonces el carbono es una sustancia, es un elemento importante para entender toda la química orgánica. Entonces tenemos que partir de ahí, entenderlo a él, para luego entonces sí entender otros derivados orgánicos. Sustancias orgánicas, hay también familias de sustancias orgánicas. Los hidrocarburos son un caso muy especial. Recuerden que esta época los hidrocarburos marcan una tendencia muy importante. Se habla de que, o sea, de que los países, o sea, dependen mucho del hidrocarburo hoy en día y por eso pues está afectando pues el medio ambiente. Entonces, o sea que son muy importantes. Los hidrocarburos son muy importantes y son una sustancia orgánica. Entonces, por tal razón, antes de empezar a estudiar cualquier cosa, tenemos que entender el carbono, ¿sí? Entonces, el carbono se simboliza así con la C mayúscula. El número atómico del carbono es 6. La masa atómica del carbono, la vamos a representar así con una A, es 12, ¿sí? Si hablamos de masa, ¿en qué? O sea, por ejemplo, si yo peso, bueno, masa y peso son términos muy, o sea, muy emparentados, podemos decirlo así. Masa y peso. Por ejemplo, si yo voy a pesar un queso, por ejemplo, un ñame, una yuca, ¿en qué unidades peso eso? O sea, digamos, vamos a poner aquí A, en litros, por ejemplo. B, metros cúbicos. C, kilogramos. ¿Sí? Kilogramos, libras o gramos. ¿Qué dicen? Voy a ver aquí. Ahora sí pueden Puede hablar. ser en libras o en kilogramos. Kilogramos. La C, kilogramos. Es correcta, ¿cierto? Ahora, bueno, sí, está bien, correcto, está bien, Alexander, está bien, Marta. Yo creo que Marta y Alexander como que van a tener el 5, los demás Mira, como, sí, como que casi no participan. Bueno, entonces, digamos que, bueno, estamos hablando de masa atómica. ¿En qué unidades se mide la masa atómica? O sea, si el peso, si la yuca, todo eso se mide en kilogramos, entonces ¿en qué unidades se pesa el átomo? Una pregunta bien interesante, ¿no? La cantidad de protones o electrones, ¿no, profesor? Ah, claro. Cantidad de protones. Tiene mucho Sí. desierto, sí, señor. Y electrones. Pero ya le voy a decir algo respecto a eso.